Salario mínimo en 12.500 pesos, porque ese es el número que se maneja a nivel nacional. Se dio a conocer la estadística de las canastas en nuestro país de acuerdo a la última medición del INDEC, que llegó a más de 31.000 pesos, 31.148 para ser más precisos, de acuerdo a la medición del INDEC del mes de junio. Primer semestre del año se cerró con este número, 31.148 pesos, es decir, más de 20 puntos en lo que va del año y acumulando casi 60 puntos en los últimos 12 meses, es decir, de junio del año pasado a junio de este. Para ser precisos nuevamente, 58,9%. Para no ser pobre en la Argentina, datos que aportó en la jornada de ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que detalla que a la par de la inflación, en lo que va del año, la canasta básica, como decíamos, subió casi 22 puntos. Ese es el número también del IPC, del índice de precios al consumidor en la Argentina, 22%, quedando así, como decíamos al principio, muy lejos del salario mínimo vital y móvil establecido en 12.500 pesos para este año, por lo que ni siquiera dos sueldos alcanzan para cubrir esa canasta. La canasta básica, es decir, lo mínimo y necesario para subsistir, esto es comida nada más. 12.086 pesos, nada más que eso. Sí. La otra incluye algunos otros gastos como transporte, educación, indumentaria. Esto es solamente para comer. Sí, sí. La canasta básica alimentaria, una familia tipo de 4 personas, 2 adultos y 2 menores de edad, necesitan 12.000 pesos para comer como mínimo. En nuestra provincia los números difieren un poco, no demasiado, de lo que sucede a nivel nacional. Aquí la canasta básica total está en 27.586, un tanto menos, casi 4.000 pesos menos, o 3.000 pesos menos, pero sin lugar a dudas también es un número bastante elevado teniendo en cuenta el dato del salario mínimo. Un poquito más de 2 sueldos se necesitan. Un aumento en el primer semestre de 24 puntos y en 12 meses de más de 60. Muy por encima de lo que se marca a nivel nacional, aunque en el mensual vemos que bastante más abajo, 0,4%. Veníamos muy arriba en Mendoza respecto de la nación. En cuanto a la canasta básica alimentaria, aquí en nuestra provincia el número arrojó, o el indicador arrojó esta cifra, 10.000, casi 10.500 pesos, un 1,6 en el mensual, 66% en los 12 meses. Nuevamente remarcamos, junio del 2018 contra junio del 2019. A la par de estos números también se conoció el indicador de la pobreza que elabora la Universidad Católica Argentina, la UCA. Según esta universidad, el primer trimestre del 2019 mostró que más de 95.000 personas se ubicaron bajo la línea de pobreza solo en la ciudad de Buenos Aires. Y el Observatorio de la Deuda Social apunta que al menos 35% de las personas en nuestro país son pobres. Pobreza que también es cierto, se mantiene desde el regreso a la democracia. Desde que retornamos en 1983 a un gobierno democrático que estamos siempre por encima del 25%. Claro. Más allá de números del INDEC que se han movido de un lado a otro o que en algún punto se llegaron a ocultar, siempre nos hemos mantenido en esos niveles y lamentablemente se ha transformado en una pobreza estructural de la que no podemos salir. Más allá de que podamos estar en algunas épocas, como en la crisis del 2001 o ahora, por encima del 30%, ese 25% parece inamovible y no se puede modificar. De allí que el Gobierno Nacional tiene la idea de modificar también el salario mínimo vital y móvil. Ya este año sufrió un aumento de 16 puntos y se espera que se pueda llegar a incrementar en hasta un 30%, por lo menos esa es la iniciativa del Ejecutivo. Dante Sica, el ministro de la Producción y Trabajo, deberá decidir con fuerza de laudo si es que las partes no se ponen de acuerdo. ¿Cuáles son las partes? ¿Cuáles son? 16 representantes de los empresarios, como por ejemplo la UIA, la CAC, los rurales, entre otros, y 16 representantes de los gremios, de la CGT por un lado y de la CTA en menor medida. Se tienen que reunir los representantes de ambos sectores, tratar de llegar a un acuerdo. Si no hay humo blanco, tendrá que decidir este señor, Dante Sica. A ver, para tener más o menos en cuenta en números qué significa lo del salario mínimo vital y móvil, porque es un número al que muchos vemos lejano. Bueno, en diciembre del 2018 se llegó a los 10.700 pesos. Desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero
se llevó a 11.300. Siempre se va llevando por etapas y es lo que se pretende, llegar a fin de año con un 30% más. Hasta mayo de este año, el 31 de mayo, se ha ubicado en 11.900 y desde el 1 de junio que está en 12.500. La idea es, después de las elecciones primarias, convocar al Consejo del Salario y elevarlo, como decíamos, 30 puntos. ¿Cuál es la proyección? Lo compartimos. Con este 26 a 30%, llegar a diciembre de este año en 16.250 pesos. 16% que ya se incrementó a principio de año, más un 30%, se podría llegar a esperar que se empareje con la inflación. Inflación que estaba prevista para menos del 40% para este año. Ya la mayoría de las paritarias habían empezado a cerrar a principios de este 2019 en un 23% con ajuste de inflación. Pasado febrero-marzo empezaron a negociarse por encima del 26%, en algunos casos el 30%, pero con el ajuste inflacionario, teniendo en cuenta los 22 puntos que marcábamos al principio, para fin de año vamos a estar cerca del 40%. De allí que con este incremento se pretende emparejar la cosa. ¿A quiénes afecta este salario mínimo vital y móvil? A casi 5 millones de asalariados informales que miden su salario en base a este indicador. En la gran mayoría de los casos de los asalariados dentro del sector formal tenemos paritarias o tenemos negociaciones salariales. Claro. Los informales no, se mueven por este indicador. Y tendría una incidencia directa, pero directa, automática, en 500.000 de trabajadores. ¿Por qué? Porque se mueve directamente por el salario mínimo vital y móvil. Hay sectores que se mueven directamente por este indicador. Están por fuera de esos informales que lo utilizan como variable, pero dentro del universo de los 17 millones de asalariados en la Argentina, hay 500.000 que directamente se actualizan con el salario mínimo vital y móvil. De allí que hay mucha expectativa para lo que suceda después de las elecciones y se convoque al Consejo del Salario. Gracias, Mario.